Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Como va siendo habitual, cada vez que tenemos algo por transmitir o contarles, buscamos esta metodología que creemos que es la más equitativa y la más efectiva. Por supuesto que va a haber espacio para las preguntas, como también va siendo habitual. Entiendo que están todos bastante atrapados por lo que está sucediendo en Nueva York en estos momentos. Veo cabezas que se mueven en esa dirección. Así que voy a dedicarle 5 minutos a eso antes de ir al corazón de lo que yo quería explicarles hoy, para que también haya espacio para preguntar de ese tema también. Por supuesto que es un momento importante para nosotros. Yo hablaba antes de entrar acá a la sala de prensa, hace una hora, justo antes de que el secretario de Finanzas ingresara a la reunión. En estos momentos está reunido con el mediador, Pollack, y con los representantes de los bonistas que han litigiado en contra de Argentina y que tienen una sentencia firme en el segundo circuito de Nueva York. Con esta formalidad creo que es la primera vez que sucede una reunión de esta formalidad entre las autoridades argentinas, el mediador y los representantes de los litigantes o los mismos litigantes. Y nosotros lo encaramos de la misma manera que hemos encarado algunos de los temas que les planteamos a lo largo del último mes. Con la misma actitud de esto es parte de la herencia recibida. Argentina está en default desde el año 2001. Son 15 años, aproximadamente, casi 15 años. Es un tema que hay que resolver. Nosotros no vamos a mirar al costado, no nos vamos a hacer los distraídos, no vamos a hacer falsa política haciéndonos creer que es mejor no resolverlo que resolverlo. Yo lo dije ya en alguna conferencia de prensa, me van a escuchar decirlo muchas veces. La basura no es nuestra, pero no tenemos ningún problema en empezar a limpiarla. Y la cuestión del juicio en Nueva York es parte de la basura que recibimos. Lo de hoy es una primera reunión introductoria. No esperen a la salida de esta reunión que esté arreglado el pleito, ni mucho menos. No esperen que haya una propuesta concreta de Argentina. Nosotros queremos entender bien cuál es el estado de situación. Queremos entender cuál es la postura de quienes tienen ese fallo. Y esperemos que tengan la responsabilidad de negociar en forma seria. Y lo único que tenemos para decir en esta instancia es que el no arreglo ha sido extremadamente caro para Argentina. Ustedes saben, y este creo que es el único número que voy a dar respecto a este tema. En estos momentos en la Corte, en el Juzgado de Nueva York, juntando el juicio original de la cláusula pari passu, incorporando los Me Too's, estamos hablando de un monto original de deuda, para ser precisos, 2.943 millones de dólares que dejaron de pagarse con el default del 2001. Recordarán más o menos los números del 2001, 2.943 millones dentro de esos casi 100.000, es una partecita muy pequeña. Pero es una partecita muy pequeña que en la última sentencia, y aplicando esa sentencia a todos los Me Too's, que es más o menos lo que está sucediendo en estos momentos en la Corte de Nueva York, el costo pasa de esos 2.943 a 9.882. Pónganle el título que ustedes quieran ponerle. Para mí es el costo de lavarse las manos durante más de 10 años. Fantástico para hacer política interna, pero el taxi nos fue castigando a lo largo de todos estos años y donde debíamos 3.000, ahora debemos 9.882. Estoy hablando de 6.000 millones de dólares de desidia y solamente me estoy refiriendo a los casos que están en la Corte de Nueva York. Si agregamos los casos que en algún momento va a haber que resolver también con los bonistas europeos, el valor de la desidia está por encima de los 10.000 millones de dólares. No crean ni por un segundo a los que les han dicho todo este tiempo que negociaban con dureza que eso era cierto. Porque así como arrastraban los pies y acumulaban este taxi de 12.000 millones de dólares, también
fueron al Club de París, no arrastraron los pies y en 48 horas pagaron de más intereses punitorios que nunca en la historia de ningún país endeudado se pagaron. Entonces, ni 15 años ni 48 horas. Ese es el mensaje que yo tengo para transmitirles hoy. Es el mensaje que recibí, por supuesto, del presidente de la Nación. Ustedes lo escucharon ayer, al presidente Macri, y la línea es la misma que hemos dicho incluso durante la campaña. Nosotros queremos resolver este problema, lo vamos a resolver lo más rápido y lo más justamente posible. Y lo queremos resolver porque es una de las tantas trabas que han venido ahogando la economía a lo largo del último tiempo. Estar en litigio permanente en una corte que elegimos nosotros para laudar eventuales problemas es estar en litigio prácticamente con nosotros mismos. Es autoinfligirnos la exclusión de proyectos de inversión que ya tendrían que estar en Argentina, propios y extranjeros, y que no están simplemente porque está este pequeño problemita pendiente. Yo le contaba el otro día en un programa de televisión a un colega de ustedes el arreglo del gobierno anterior con el Club de París. Cuando fueron al Club de París nos dijeron dos cosas. Primero, que esto es la llave para convencer a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que no nos condene. Esa sabemos que no funcionó. Segundo, ordenando las cuentas con el Club de París, van a llover inversiones de los mismos países que conforman ese club, que hasta ahora estaban en situación de acreedores irregulares porque no les pagábamos. Yo me enteré en estos días que la nota que le pone el Club de París a Argentina, un país que está al día, incluso con intereses punitorios, de 1 a 7, adivinen ustedes cuál es la nota que nos ponen. La más alta es 1. La que nos ponen es 7. Entonces, o bien perdimos el tiempo acumulando una factura de 12.000 millones de dólares, o bien pagamos apresuradamente para la nada misma. Nosotros queremos negociar, justamente, acordar, resolver el problema y empezar a tener los beneficios de resolver el problema, porque si no estamos en el peor de los mundos. Me van a preguntar, y lo dejamos para la etapa de las preguntas, novedades. La verdad que esto es un proceso que, como dije antes, esperamos que surja y que se resuelva lo más rápido posible, pero también vamos a negociar, como dijo el presidente, con dureza. Esta herencia, que es una de las tantas herencias que nos ahoga, es también una de las tantas herencias que queremos resolver lo más pronto posible con un solo objetivo, que Argentina vuelva a crecer en forma sostenible. No hay manera de acercarnos al objetivo de pobreza cero si no volvemos a crecer de manera equilibrada y sostenida. Y todo lo que vayamos atacando, y lo van a ver ustedes, ya lo han visto hasta ahora, en este sentido, en las últimas semanas y en las próximas semanas, tiene, por lo menos en el capítulo que nos toca a nosotros, el económico, ese objetivo central y ese principal norte. Lo que hacemos es para que aquellos que hoy están más desprotegidos, mañana estén mejor. Y no crean ni por un segundo el verso ese de que peleándonos con los buitres le estamos haciendo un servicio a los argentinos. No es así. No es así porque la factura es demasiado grande como para hacerse los distraídos y darle la espalda a esa factura. Este es un gobierno que en equipo va a enfrentar todas las facturas y las va a enfrentar en tiempo y forma, con contundencia, con racionalidad, con la verdad. Ustedes van a tener siempre la verdad. Y con la decisión política del presidente Macri de poner el foco en el futuro y dejar de mirar hacia atrás, porque mirando hacia atrás, creo yo, no sé qué les parece a ustedes, no vamos a ningún lado, ¿no? Manejando el auto, mirando para atrás, si no nos pegamos un palo, igual no sé dónde terminamos, ¿no? Así que bueno, ese es lo que yo quería decir acerca de este tema, y van a tener noticias seguramente en las próximas semanas y lo vamos a informar conforme tengamos esas noticias. Les decía que el hilo conductor de lo que queremos transmitir es con qué nos encontramos. Nos encontramos en el tema de la deuda con esto. Estos números no sé si ustedes los conocían. Hay otros números que son extraordinarios. Por ejemplo, hay algunos bonos cuyo valor original era 1 y en la sentencia final están en 10. O sea, entre muchos bonos que hay
hay algunos bonos que han acumulado un taxi de 10 veces. Y esto no es, como dije, una negociación inteligente. Tampoco nos parece que haya sido inteligente reprimir la economía con el cepo, con impuestos excesivos, con dejáis, con ROEs, con extorsiones. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en este primer mes de gestión es liberar todas esas fuerzas productivas para poner a la economía en marcha. Lo dijimos en campaña, lo estamos haciendo. Fíjense, ayer tuve una reunión con el gobernador de Tucumán. El gobernador de Tucumán me contaba cómo ya en la provincia de Tucumán cambió la actitud de los productores de limones, de arándanos y los que se están preparando para la zafra azucarera, porque ahora hay otro ambiente para volver a producir. No solamente porque ahora cierran las cuentas, sino porque además hay otro ambiente. Cuando nosotros dijimos vamos a bajar las retenciones para poner en funcionamiento las economías regionales, lo dijimos porque lo creíamos, lo hicimos porque lo dijimos y lo estamos empezando a ver. El gobernador de Tucumán, ustedes saben, no es de nuestro espacio político, no tenía ninguna necesidad de decirnos que las cosas estaban cambiando en Tucumán. Bueno, no solamente cambiaron en Tucumán, cambiaron el país y cambiaron también a nivel político. Nosotros no elegimos con el secretario de Hacienda con qué gobernador juntarnos en función de su color político. Nos juntamos porque es un gobernador de una provincia, de un estado federal, y nos juntamos porque nosotros somos la autoridad federal o nacional de ese país, de ese gran país que es Argentina. Otra de las herencias que recibimos es un alto déficit fiscal. Yo sé que ustedes vienen esperando que en algún momento digamos cuánto es, ¿no? Y la verdad es que nos vamos enterando a medida que avanzamos, pero nos pareció que en algún momento teníamos que hacer un corte. Las anécdotas son inagotables de todas las cosas que no se pagaban, de las cosas que se truchaban. En algún momento haremos una especie de bibliorato con el anecdotario, pero bueno, las anécdotas quizás sirven para escribir una nota o un libro, pero no nos ayudan tanto para gobernar. Así que nos pareció que este era el momento en el que hacíamos el primer balance de la herencia fiscal recibida. Ustedes saben que recibimos un alto déficit fiscal, financiado mayoritariamente con emisión, que esa emisión excesiva, que durante el año 2015 fue prácticamente récord en toda la gestión del kirchnerismo, del orden del 40 y pico %, difícilmente no iba a tener un impacto en inflación. Llevamos, si no me equivoco, casi 10 años de inflación por encima del 15% anual. Creo que llevamos 8 años con inflación por encima del 20% anual. Es difícil encontrar un país en estos momentos con semejante performance, como diría Moria, en inflación. Eso también es parte de la herencia, no hay ninguna duda. En esa herencia donde algunos precios corren a una velocidad, casi todos corren a una velocidad, otros corren a otra velocidad, entonces parte de la herencia es un desajuste notable en los precios relativos, que también hemos empezado a corregir con la unificación cambiaria. Y entonces lo que yo quiero transmitirles hoy es no solamente lo que recibimos para autoflagelarnos, no lo vamos a hacer eso, simplemente para que sea un punto de partida y que ustedes entiendan cómo se combina lo que recibimos con lo que prometimos en campaña, qué número implica eso y cuál es la proyección y el compromiso político de todo el equipo de gobierno del presidente Macri para los próximos 4 años. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, a pesar de que no les dimos el título de la conferencia de prensa antes de tiempo, creo que acá está la importancia de lo que queremos proponer hoy. Quiero aclararles que yo estuve reunido esta mañana con el presidente Macri discutiendo los detalles finales de estos números, así que los números que vamos a ofrecer son efectivamente los números de la presidencia, no los números de un ministerio solamente, y básicamente en eso estamos. Quiero hacer una reflexión previa. Ayer decía el presidente de la Nación que salimos bien del cepo, seguimos pensándolo, ustedes ven cómo funciona el mercado de cambios, así como no me voy a autoflagelar, tampoco me voy a autocongratular, esa es una etapa que ya pasamos, pero en esa etapa hay un río que tenemos que atravesar, que todavía nos preocupa y mucho, que es el río del aumento desmedido de algunos precios. Quiero
que sepa la sociedad, que sepan los marcadores de precios, que sepan los agentes económicos, los consumidores, los trabajadores, que este es un gobierno que se está ocupando de esta situación. ¿Podría hacerse más? Seguramente que sí, pero lo que estamos haciendo hasta ahora está teniendo un resultado visible. Quizás no es la sensación térmica que tiene cada uno de ustedes cuando va al almacén, porque siempre se sorprende uno por el precio que más subió, nunca por el único precio que bajó, ¿no? Pero en nuestras mediciones internas lo que vamos viendo es que ese salto en la inflación de la última quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre ya lo hemos superado, y estamos aterrizando hacia la primera quincena de enero en niveles de inflación más o menos parecidos a los que teníamos en septiembre y octubre de este año. Vale decir, si esto se confirmara y se corroborara, el costo en términos de inflación de salir del cepo fue solamente una pequeña joroba de 2 meses, que no tuvo ni por asomo el impacto que muchos analistas y sobre todo muchos políticos del otro signo decían que iba a tener. ¿Eso nos lleva a nosotros a cruzarnos de brazos y a dormirnos en los laureles? No, seguimos trabajando. Seguimos trabajando y estamos en discusiones permanentes, lo hace más el ministro de Producción que quien les habla, pero eso lo interpretamos nosotros también como parte de la herencia, precios relativos que estaban desajustados, que había que corregir y que ahora, como yo lo he dicho más de una vez, no queremos ni los guantes de Vox, ni la extorsión de Moreno, ni la ley de la selva. Tenemos que encontrar un punto intermedio y en eso estamos trabajando. Por supuesto que todo lo que nosotros digamos respecto de cómo vamos a ir bajando gradualmente la inflación es insuficiente o incompleto hasta tanto no vayamos resolviendo uno de los problemas, que es el alto déficit heredado. Por eso yo quiero hacer un breve recorrido a través de los números fiscales y las proyecciones hacia adelante. ¿Cuál es el título que quiero transmitirles hoy? Lo que van a ver en estos gráficos, si es que los pueden ver desde ahí, no estoy muy seguro, es la convergencia hacia la normalidad, no es otra cosa que eso. Convergencia gradual, atendiendo fundamentalmente a los que menos tienen, poniendo el foco en el crecimiento y ordenando el desorden que nos dejaron. Básicamente es eso. Cuando un gobierno gasta mucho más de lo que recauda, y si además ese gobierno recauda mucho más que cualquier otro gobierno en la historia, si gasta más de lo que recauda es porque está gastando mal. No hay otra manera de verlo. Entonces, nosotros lo que decimos es, en los últimos años, sobre todo el kirchnerismo, hubo un derroche que es una foto de lo que ha sido la gestión del kirchnerismo en los últimos años. Es la misma foto que uno puede ver de la gestión previa en Santa Cruz, por ejemplo. Nosotros no nos quejamos de eso, simplemente nos hacemos cargo de esa herencia y queremos explicarle en qué consiste esa herencia. Cuando uno mira los números que venía presentando hasta hace poco el Ministerio, entonces se llamaba de Economía, después les voy a mostrar cuáles son los números del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, pero el Ministerio de Economía presentaba números donde si incluyéramos esa metodología los 20 días que faltaban de diciembre, las autoridades salientes les habrán dicho, les habrán transmitido que teníamos un gasto, estoy hablando del sector público no financiero, nacional, ¿no? Esto no incluye provincias, no incluye municipios, lo expresamos en porcentaje del PBI. Las autoridades anteriores nos decían qué problema hay si tenemos apenas un poquito menos de ingresos que gastos y tenemos entonces un déficit primario de 2,3% del PBI. ¿Lo ven todos ahí? Más o menos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que hay cosas en esos ingresos que no debieran estar, no debieran incluirse, y hay algunas cosas en la columna de la izquierda de gastos que no se incluyeron cuando debían incluirse. Podríamos gastar una tarde entera en detalles, pero vamos a simplemente simplificar en estas cuestiones. El primer punto es que, gracias al trabajo de Gustavo, de Raúl Rigo y de todo su equipo, descubrimos
que el cierre del año fiscal parecía un cierre donde el gobierno había tenido mucha disciplina por el lado del gasto, pero la disciplina trucha, si se quiere decir de alguna manera, que es gasto pero no pago. Entonces, parecía que el gasto venía desacelerándose cuando en la práctica lo que estaba pasando es que se estaban dejando de pagar algunas facturas. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, esto en la jerga de los fiscalistas se denomina deuda flotante. La deuda flotante a fines del 2014 alcanzaba alrededor de 60.000 millones de pesos. A fines del 2015 nosotros estimamos que estuvo arriba de los 100.000 millones de pesos, alrededor de 110.000 millones de pesos. Eso en algún momento hay que pagarlo. Esos son deudas con proveedores, son deudas con organismos, son pagadioses que tienen que estar incluidos en la cuenta y que representan para el año 2015 algo más de 1 punto del PBI. Es decir, nos dijeron que el déficit era 2,3, pero no nos dijeron todo lo que se había gastado, ¿no? Con lo cual, si incorporo eso, es un poco más. Y por el lado de los ingresos, si alcanzan a ver allí ustedes, lo que tenemos son recursos del Banco Central y recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Esto da para una discusión teórica más larga. Yo personalmente creo que estos recursos deben incluirse debajo de la línea. Estos, en la medida que existan, tienen que ir contra el pago de intereses. No es un ingreso por arriba de la línea. Lo podemos discutir. El problema no es tanto si está arriba o debajo de la línea. El problema es que esté. Por ejemplo, el Banco Central durante el 2015 le giró al Tesoro Nacional 78.000 millones de pesos. El día que le giró eso al Tesoro Nacional, que fue en alguna trasnoche de mayo del año pasado, el patrimonio neto del Banco Central bajó un 70% de un día para el otro. Encuentren ustedes una empresa privada, pública, un organismo estatal, independiente, lo que quieran buscar, que hace un giro de utilidades o de dividendos a su accionista del 70%, no hay un antecedente en la historia mundial, yo creo. No estoy diciendo que el Tesoro no sea accionista y que no corresponda a lo largo de los años, si hay utilidad, girársela al Tesoro. Lo que estoy diciendo es que esos 78.000 millones de pesos estaban dibujados. Y lo mismo podemos decir con buena parte de los recursos del fondo del ANSES en una economía que tiene alta inflación. Imagínense si el ANSES hace un depósito a plazo fijo y le paga una tasa de interés del 30%. Eso quizás apenas compensa por la inflación. Sin embargo, en la contabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ingreso de intereses funciona como un ingreso del Tesoro Nacional. Por supuesto que eso desfonda o descapitaliza al Fondo de los Jubilados, por eso es que nosotros no lo queremos tocar. Pero además es trucho, porque no son recursos genuinos en términos reales. Lo que pasó fue que bajó un 25% y subió un 5% en términos reales, pero el Tesoro se llevó todo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el cálculo más fino, lo que nos dijeron que era un déficit primario de 2,3% del PBI, resulta que fue 5,8%. Estábamos hoy mirando los números hacia atrás y me dicen que este es el déficit primario más alto de los últimos 30 años. Si les gusta un titular para la magnitud de la herencia, más allá de acumular anécdotas, pueden llevarse ese, ¿no? ¿Con qué se encontró Prat Gai cuando llegó al ministerio? Bueno, con un déficit primario de 5 puntos, casi 6 puntos del PBI, que es lo que no habíamos tenido en 30 años y lo tuvimos en el año en que la recaudación fue récord absoluto de los últimos 200 años de historia. Esta es la magnitud del problema. No es que se gasta mucho, es que se derrocha y cuando se tiene que gastar, se gasta mal. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que resolver y que vamos a afrontar. Quédense por un segundo con esa idea, acá está, de la herencia recibida, un déficit primario de 5,8% del PBI. Sobre la herencia, para ser absolutamente honestos y transparentes, tenemos que agregar las cosas que nosotros prometimos en campaña. Ustedes saben que prometimos muchas cosas en campaña y que las hemos ido cumpliendo.
Las que dependían de nosotros las aprobamos, las que dependen del Congreso Nacional serán tratadas oportunamente al inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, cuando mandemos los correspondientes proyectos de ley. ¿Cuál es el costo de esas promesas de campaña? Y no son solamente las promesas de campaña, esto incluye también la normalización de algunas cuestiones. Yo no sé si ya se los dije esto, pero aprovecho, ya que hoy estoy más dicharachero, voy a extenderme un poco más en la explicación. Creo que se los expliqué, pero cuando salimos del cepo cambiario, lo que nos pasó es que había muchos ingresos de ganancias, y ustedes lo han reportado muy bien en este último tiempo, dólar turista, las devoluciones que va a hacer Abad y que ya estamos devolviendo. Pero básicamente, para que ustedes entiendan, y les doy un número nomás, durante el 2015, con esta truchada de vender a 10 lo que en realidad valía 16, generar una ganancia ficticia para el ahorrista que podía tomarlo y entonces cobrarle un anticipo de impuesto a la ganancia trucha al que participaba de eso. Trucha la ganancia, no el que participaba, por supuesto. La AFIP fue cobrando de manera anticipada un impuesto a la ganancia que en realidad se traslada al año siguiente. Para que ustedes entiendan bien. Hay 26.000 millones de pesos que la AFIP le va a tener que devolver a los contribuyentes a los que le retuvo este anticipo mientras funcionaba el dólar ahorro o el dólar turista. Y hay también otras percepciones de ganancias que sucedieron en el 2014, en el 2015, pero que no se van a cobrar en el 2016. Y siguen los ejemplos, no los quiero cansar con las cuestiones impositivas, pero si nosotros ponemos en la misma bolsa las medidas que prometimos durante la campaña, más los desajustes propios de algunas cuestiones que heredamos impositivamente de la gestión anterior, eso implica alrededor de casi 1,5 puntos del PBI. Entonces, el punto de partida de herencia más promesas y toda la herencia metida dentro es un déficit primario de 7% del PBI. Esto sí, hay que irse 40 años para atrás para encontrar este nivel de déficit, o de desequilibrio, o el título que ustedes quieran. Yo les quiero hacer un recorrido muy rápido a lo largo de las... ¿Están los números ahí? Sospecho que ustedes los ven. Díganme que sí, por favor, porque si no... se pueden ver allí. Capítulo por capítulo. El más voluminoso del punto de vista fiscal es el de las retenciones. Una cosa es el de vengado, es lo que nosotros hubiéramos cobrado si se mantenía el esquema anterior. Otra cosa diferente es la caja. La caja es lo que calculamos acá. Para que se entienda bien, en el 2015 se cobraron 52.000 millones de pesos de retenciones a la soja, 23.600 millones de pesos de retenciones al resto de los complejos del agro y de la industria, 76.000 millones de pesos era el total. Nosotros estamos eliminando prácticamente todas las retenciones, quedan algunas pequeñas en minería e hidrocarburos, me parece, y estamos reduciendo en 5 puntos la soja. Como a su vez se corrigió el nivel del tipo de cambio al que se liquidaban estas exportaciones, no está más la ficción de ese tipo de cambio oficial que convivía con otros 5 o 6 tipos de cambio. Entonces, la paradoja, les parecerá a ustedes, nosotros estimamos que vamos a cobrar más de retenciones a la soja en el año 2016. Y estimamos que vamos a cobrar muchísimo más en el año 2017 porque la campaña ya está casi jugada y la mejora en la rentabilidad no ha tenido todavía, o no creemos que vaya a tener impacto en el área sembrada de esta campaña, pero sí lo va a tener no solamente en soja, por supuesto, sino en el resto de los cereales y en el resto de los productos agropecuarios y, por supuesto, en las economías regionales, que vuelvo al ejemplo que nos planteaba el gobernador Juan Mansur. Como consecuencia de eso, una pérdida de caja de 5.000 millones de pesos. La lógica de la retención, lo vuelvo a repetir para que no queden dudas y para no atraparse en ningún discurso político que no corresponde, nosotros hicimos esto porque entendíamos
que las economías regionales estaban fundidas. Y con economías regionales fundidas se funden las economías del interior. Fundidas las economías del interior, no hay manera de crecer. Sin crecimiento no hay manera de atender las cuestiones sociales y no hay manera de orientar la economía al objetivo central del presidente Macri, que es acercarnos cada vez más a un país sin pobreza. Asignación por hijo a los monotributistas. Ustedes saben que es un casillero que de momento está fuera del universo de beneficiarios de la asignación por hijo. Nosotros tenemos un problema con esto porque entendemos que el derecho, más que un subsidio, el derecho que tienen los menores de 18 años de un ingreso mínimo, les viene dado por el hecho de que son ciudadanos de Argentina, no por el hecho de que sus padres tienen o no tienen un trabajo, o tienen este trabajo y no el otro trabajo. Entonces nos parecía que había efectivamente una injusticia en ese esquema. Estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de no beneficiarios de la asignación por hijo que debieran serlos. Por eso nunca me van a escuchar a mí, quizás algún día distraído sí, pero no me van a escuchar a mí jamás hablar de la AUH. Para mí es la asignación por hijo porque no es universal. Y es un objetivo de este gobierno que sea efectivamente universal y vamos a trabajar en esa dirección y lo estamos evaluando también en el capítulo de las asignaciones familiares. No entendemos cómo las asignaciones familiares también tienen un esquema que en algún punto se hace regresivo, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. El costo fiscal, el impacto fiscal de caja en el año 2016 de esta promesa electoral es de 7.600 millones de pesos. Devolución del IVA a la compra de bienes de la canasta básica para familias en situación de vulnerabilidad. Este título larguísimo, en la práctica es lo que hicimos en diciembre de este año cuando le entregamos un bono de 400 pesos por beneficiario de la asignación por hijo. En concreto eran 800 pesos por familia tipo. Cada familia tiene en promedio 2 hijos. Y 400 pesos para cada jubilado. Nosotros entendemos que eso fue la manera más rápida y más justa que teníamos a mano de compensar a ese 30% más vulnerable de la población que estaba sufriendo los aumentos de medidos de precios que sucedieron fundamentalmente antes de que nosotros asumiéramos el 10 de diciembre. Cuando presentamos esa medida dijimos esto es un adelanto de lo que va a ser parte del régimen o parte del sistema una vez que el Congreso nos apruebe este proyecto de ley que tiene un costo anual de 18.000 millones de pesos, no es poca cosa, pero que nosotros calculamos que el impacto de caja, si se aprueba a fines de abril, va a ser de 11.000 millones de pesos. Eso tiene un recupero, la AFIP siempre calcula cuando hay más dinero en el bolsillo, hay más gasto, es lo que nosotros esperamos, que se consuma más. Eso genera un poco más de actividad, pero genera también una segunda ronda de cobro de impuestos. Por eso el costo fiscal que estimamos ahí es de 10.300 millones de pesos para el año 2016. Ganancias. Ganancias es otra promesa de campaña, no solamente nuestra, sino también del espacio del Frente Renovador. Ustedes saben que nos va a acompañar ahora a Davos, Sergio Massa. Esta fue una promesa también de su campaña, vale decir, de prácticamente de todo el arco opositor en ese momento. Incluso creo que sobre el final de la campaña no se entendía muy bien, pero creo que Scioli también prometía hacer algo con ganancias, así que entendemos que esto va a tener un trámite, esperemos, favorable y rápido en el Congreso de la Nación. Estamos todavía calculando con mayor precisión porque hay distintas maneras, por supuesto, de modificar esto. Nosotros tenemos el compromiso de elevar el mínimo no imponible a 30.000 pesos por mes y después tenemos el compromiso de ir modificando la escala para que no suceda lo que sucede hoy, que si un trabajador cobra, apenas empieza a cobrar arriba de 30.000 pesos, se acerca rápidamente a la alícuota marginal del 35%. Esto no es ni un impuesto a las ganancias, ni un impuesto a la renta, es un impuesto al salario. Entonces nosotros no queremos que esto sea un impuesto al salario, queremos que sea un impuesto
a la renta. Y queremos también que esto sea tenido en cuenta, este compromiso, cuando tengamos la discusión de paritarias, por supuesto, porque entendemos que esto va a tener un impacto directo en el salario de bolsillo y eso debe ser considerado. Costo fiscal de esta medida, 37.000 millones de pesos. Si sumamos todos estos números, estamos hablando de un costo fiscal aproximado de 100.000 millones de pesos para el año 2016. En algún lugar hay que encontrar la manera de financiarlo. Ustedes ya saben el anuncio que ha hecho el ministro de Energía, Juanjo Aranguren. Hay vocación política de dejar de subsidiar al 30 o al 40% más rico de la población que hoy recibe un subsidio, sobre todo si es un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en su factura de luz y en su factura de gas. Los números los está puliendo el ministro de Energía. El objetivo nuestro es que de esos casi 4 puntos del PBI que se entregan en subsidios, que nos quedemos solamente con aquellos subsidios o, si se quiere, queremos solamente subsidiar a los que realmente lo necesitan. Que no es el 100% de la población y sobre todo no es el 30% más rico de la población, sino que es el 40 o el 50% más vulnerable, menos acomodado de la población que necesita este subsidio porque no podría pagar sus servicios sin este subsidio. Entonces la decisión política es respetarle ese subsidio a la base de la pirámide y ir recuperándolo para las cuentas fiscales en el tope de la pirámide. Eso implica aproximadamente 1,5 puntos del PBI. Y después tenemos una serie de decisiones, llamémoslas de reordenamiento del gasto, porque nosotros estamos cambiando la asignación del gasto, estamos poniéndole mucho más foco, por una decisión del presidente, a los gastos de capital, estamos incrementando en el presupuesto para el año que viene el gasto de capital y estamos empezando a ordenar algunos gastos que encontramos tremendamente desordenados, ¿no? Licitaciones que no eran hechas de manera regular, pagos que se prometían a cuenta de obras que nos entregaban, ¿no? La cuestión que todos conocen de los ñoquis, que nadie se asuste acá. Nosotros lo que decimos como parte de la herencia recibida es: encontramos un Estado lleno de militantes pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Lo que vamos a contratar a través de concursos son las mejores personas para cada puesto, de manera tal de que se vuelva a revitalizar en Argentina el servicio público. No tanto funcionarios, sino servicio público. Y por supuesto que todas las cosas que vamos a hacer, por indicación del presidente, no van a tener ningún retorno. Yo no tendría que estar diciendo esto, pero lamentablemente la excepcionalidad parece ser cuando no hay retorno, y seguramente que ahí se van a ahorrar muchísimos recursos, y básicamente, como decía antes, nosotros no vamos a ninguna otra situación sino más que la de eliminar el derroche con el que se ha movido la administración anterior durante todos estos años. Con este objetivo, que es un objetivo del presidente de la Nación, la promesa que hacemos a la sociedad es que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles desde el sector público nacional para bajar el déficit 1 punto el año que viene. Este es un esfuerzo no menor, porque entendemos que, el año que viene, no, en el 2016. Entendemos que en el 2016 todavía no van a estar liberadas plenamente las fuerzas de creatividad, de productividad, las fuerzas del trabajo que estaban contenidas durante estos años, como para que la economía argentina crezca ya en el 2016 a las tasas que nosotros creemos que puede crecer. Después sí, una vez que la economía esté lanzada, como creemos que va a estar quizás ya en la segunda mitad del año que viene, entonces buena parte de la mejora de este año, del 2016, buena parte de la mejora que viene en el resto del cuadro va a ser una mejora más por inercia de lo bueno que por
esfuerzos de gestión que atienden una mala herencia y una mala gestión anterior. Simplemente lo que estamos diciendo es, nos gustaría que esto fuera más veloz. Somos conscientes de que tanto en el ordenamiento de las cuentas fiscales como en la reducción de la inflación tenemos que ser lo más gradualistas, aunque lo más firmes posibles. Este es el equilibrio que queremos buscar. Así como tuvimos shock al salir del cepo, y todos nos decían no pueden salir del cepo de un día para el otro, es un delirio, se van a estrellar, el ajuste, todas estas cuestiones que no sucedieron, porque ustedes saben muy bien que no sucedieron, siempre dijimos, y lo vamos a llevar a la práctica, en el tema fiscal y en el tema inflacionario, vamos a ser cuidadosos, pero vamos a tener la mano dura para avanzar en la dirección correcta. Con un objetivo descendiente en el déficit, estamos planeando eventualmente elaborar un presupuesto plurianual. El secretario de Hacienda está demasiado ocupado con las urgencias, pero en algún momento tendremos un presupuesto plurianual con una baja más fuerte a partir del año 2017 en el déficit y apuntando a que sobre el final del mandato del presidente Macri prácticamente desaparece esa herencia de 6 puntos del PBI con la que nos hemos tenido que hacer cargo y lo estamos haciendo en el último mes. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos, como dije antes, por dos razones. Porque el Estado que ahoga no deja crecer. Y si nosotros eliminamos ese derroche, que es lo que además ahoga, entonces van a empezar a surgir esas fuerzas contenidas del crecimiento. Y si además ordenamos la cuestión fiscal, no vamos a estar pidiéndole al Banco Central que nos saque las papas del horno. Y necesitamos parar esa relación entre el Tesoro y el Banco Central para que el Banco Central se pueda ocupar, entre otras cosas que se ocupa, para ir controlando la inflación. En esa discusión hemos acordado, voy a volver a esto en un segundo, las siguientes metas de inflación con las cuales nos vamos a ir manejando a lo largo del mandato. Ustedes saben que el 2015 termina con una inflación de calendario de 12 meses, depende del índice que uno mire, porque sabemos que no podemos mirar el índice del INDEC, no por lo que hace Todesca hoy, que está bien hecho, sino por lo que hacían antes durante tantos años que estaba mal hecho. Pero si uno toma un promedio de los índices de inflación que uno puede mirar, de provincias y de algunas consultoras privadas, el cierre del año es 28, pero los últimos 3 meses del año, o 27, pero los últimos 3 meses del año estuvieron bastante por encima de eso, ¿no? Quizás cerca del 30%. La herencia que recibimos nosotros empieza en el 30%. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Para el año siguiente, un rango entre el 12 y el 17%. Para el año siguiente, un rango entre el 8 y el 12%. Para concluir, sí, con la promesa de campaña que en el último año de la presidencia del presidente Macri, la primera presidencia del presidente Macri, vamos a estar en un dígito de inflación alrededor del 5% anual, más o menos 1,5 puntos. Este es el objetivo. ¿Cómo es esto de ir reduciendo el déficit y la inflación al mismo tiempo que la economía crece? Ustedes se preguntarán. Bueno, la clave de esto es el diagnóstico que nosotros tenemos y hemos tenido a lo largo de la campaña y que lo hemos compartido con ustedes. Esta es una economía que básicamente se ha estancado desde el 2011 en adelante, prácticamente no ha generado nuevos empleos privados, el crecimiento per cápita en los últimos 4 años ha sido casi cero. Es una economía que necesitaba revitalización, por ponerlo de alguna manera. Esa economía, si ustedes miran esa línea roja, lo que iba generando era cada vez más pérdida de productividad. Podían incorporarse activos a la producción o empleados a la fuente de trabajo, pero como eran tantas las normas, las regulaciones, los ataques, las extorsiones, esa combinación de factores de producción daba como resultado cada vez menos producto por unidad de trabajo o por unidad de capital. Esa era la línea con la que nosotros enfrentamos, decreciente, fíjense ustedes, desde el 2011 en adelante.
Este gráfico es un gráfico con un índice, o sea que si cae la línea es que está cayendo la productividad es negativa, ¿no? Lo que nosotros decimos es, a partir de las nuevas medidas, a partir del enfoque que trae el presidente Macri y su equipo de trabajo, a partir de liberar muchas de estas potencialidades que estaban, como me lo dijo ayer el gobernador de Tucumán, los arándanos, doy un ejemplo de ayer, de las últimas 24 horas, no hay más que recorrer el país para darse cuenta. Cuando estuvimos con los productores lácteos en Venado Tuerto, con el ministro Burjaile y con el presidente de la Nación, la manera en que recibían las noticias y las medidas económicas para un sector que ustedes saben ha perdido cientos de tambos en los últimos 4 o 5 años. Todo lo que hacemos, para que se entienda bien, no es ni para diferenciarnos del equipo anterior, ni para el bronce, ni para lo que ustedes se imaginen. Es simplemente para poner nuestra mejor energía al servicio del bien común, a una economía que sabemos que puede dar mucho más de lo que dio en los últimos 8 años y que para que dé más hay que facilitarle la vida, no hay que complicarle la vida. Y cuando uno le facilita la vida a los creadores, a los trabajadores, a los productores, pasan estas cosas, ¿no? Lo que hasta ahora nos contaba alguien el día que levantamos el cepo, nos decía un empresario pyme, yo ahora me sobra casi la mitad del día, porque con el régimen anterior le dedicaba la mitad del día a entender las regulaciones y a conseguir que no me aplicaran todo el peso de esa regulación a mí, ¿no? Fíjense, ese buen hombre ahora tiene, no sé, 4 horas por día que puede dedicar a producir más, producir mejor, encontrar nuevos mercados, ¿no? Tener mejores condiciones de contratación para sus empleados. Básicamente ese es el esquema que nosotros tenemos en la cabeza y lo que yo quería compartir con ustedes hoy, más allá de la reunión de Nueva York. Heredamos una situación complicada desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de inflación, desde el punto de vista de un Estado bobo, desde el punto de vista de un derroche que no conseguía los objetivos. Ustedes saben, no lo dije hoy porque no lo quiero repetir cada vez, no tenemos un número oficial de pobreza porque el INDEC hace tiempo que no lo mide, pero mediciones privadas de pobreza nos dicen que alrededor del 30% de nuestros compatriotas no gana lo suficiente como para llegar dignamente a fin de mes. Esto es el compromiso que nosotros tenemos. Este compromiso requiere decisiones graduales pero muy contundentes en el marco de un programa amplio que iremos refinando, pero cuyos lineamientos principales son efectivamente los que les mostré hoy en estas filminas y los que quería compartir con ustedes hoy. Me parece que eso ya les abre el espacio a las preguntas. No sé si Pedro o Gustavo quieren agregar algo. Escuchamos las preguntas nomás y les agradezco mucho la atención. Creo que fue un poco más larga que otras veces. Les pido disculpas por eso, pero creo que algunas cuestiones había que clarificar para que no hubiera malos entendidos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Liliana Franco de Ámbito. Hola, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Según su exposición, el objetivo es reducir un punto el déficit fiscal primario, estamos hablando. La primera pregunta es cuánto es el déficit fiscal que estiman, total, incluyendo intereses de la deuda. Y segundo, ustedes dicen que la reducción de un punto va a ser de 1,5, que se va a ajustar de subsidios, y 0,8% de reordenamiento de gastos. También plantea un objetivo de una meta inflacionaria bastante optimista. Y la pregunta, disculpen la introducción, No, está bien. pero no me cierra cómo va a ser para contener la inflación si yo deduzco que se va a ajustar tanto en subsidios. Eso en muchos casos va a trasladarse a precios, cuánto calculan el impacto que puede tener en precios. Y segundo, no me queda muy en claro el reordenamiento de gastos a qué se refiere. Y tercero, si tienen una estimación de cuánto de todas estas demandas que puede haber de proveedores o gastos no computados que usted explicó al principio. ¿Se entiende lo que pregunté, no? Se entiende, sí, no sin esfuerzo, Liliana, no lo tomes a mal, pero es una pregunta larga que refleja que quizás no fui del todo claro en la exposición. Quiero aclarar algo. Hay una diferencia entre un objetivo y un programa. Lo que nosotros mostramos hoy es un objetivo, que es la vocación política del presidente de empezar a mostrar resultados en una de las áreas
digo yo, más emblemáticas del desmanejo y la desgestión, la mala gestión, que es el déficit fiscal. Del objetivo tenemos que pasar al programa, y en el programa tenemos que ir al detalle de encontrar dónde está toda esa crema. Si vos me preguntás dónde está esa crema, hoy yo no te puedo decir honestamente dónde está toda esa crema. Me puedo imaginar en qué lugares está. Algunas novedades ustedes las han visto, ¿no? Pero lo que estamos haciendo en estos momentos es cada ministerio está tratando de identificar dónde estaba el derroche, y eso es básicamente la bajada de línea del presidente para avanzar en esa dirección, ¿no? Lo que queremos es reconfigurar ese derroche. Para que quede claro, porque no lo dije antes, en todos estos cálculos se mantiene constante en términos del PBI el gasto social, con lo cual aumenta levemente en términos reales, ¿no? Y pasar del objetivo al programa, Liliana, va a significar buena parte de nuestro trabajo en los próximos 2 meses, ¿no? Pero en algún lugar hay que empezar. Como decía Nelson Mandela, luce siempre imposible hasta que lo conseguís, ¿no? Y ese es el objetivo de los objetivos, tener un norte sobre el cual avanzamos. Y en ese norte, la dirección del presidente Macri es: no toquen el gasto social, en la medida de lo posible incrementen el gasto de capital, y con esas 2 premisas encuentren dónde está el derroche que está en todos los ministerios. Liliana, veo la cara que haces, pero realmente créeme que está en todos los ministerios y ya estamos trabajando en esa dirección. Yo no creo que suenen, no creo que las metas de inflación que ponemos son optimistas, honestamente. Ponemos metas realistas en función de lo que es el programa fiscal y en función de la situación heredada. Para que se entienda bien, estas metas de inflación serían compatibles con la misma emisión del Banco Central con finalidad del Tesoro Nacional que la que vimos en el 2015, alrededor de 160.000 millones de pesos. Solamente que con una base diferente. Digamos, los 160.000 millones de pesos que emitió el Banco Central el año pasado representaron más de 40% de la base monetaria. En este nuevo programa representarían quizás menos del 25% o alrededor del 25% de la base monetaria. Y ustedes saben bien esto, quizás es una tecnicalidad, pero no puedo dejar de decirlo por deformación profesional, porque fue lo que nos pasó a nosotros en el 2003, cuando propusimos una meta de inflación que parecía, recordarás, Liliana, todo el mundo decía 35% para el 2003, la primera meta que dijimos fue 20%. Bueno, si este chico nuevo de pelo corto llega con ansias de... Bueno, fue 4% al final, ¿no? Eran otras circunstancias, está bien, eran otras circunstancias, no estoy comparando una cosa con la otra. Lo que quiero decir es, ¿qué fue lo que cambió entre una meta y la otra que aumentó la demanda de dinero? Esto es lo que quiero decir. Perdón, eran otras circunstancias, pero las expectativas de inflación estaban en el 40%, ¿eh? Ok. Sí, estaba de acuerdo. Entonces bajamos 36 puntos la inflación respecto a las expectativas. Ahora lo que estamos diciendo es la vamos a bajar entre 5 y 10 puntos, ¿no? Para que redondear lo que decía Pedro. No sé si contesté toda tu pregunta, honestamente. No es un... gracias por redondearlo de esa manera, porque si no... ¿Cómo? Perdón. No, que pregunté en castellano de dónde va a hacerse el ajuste. Nosotros no. A ver, no es. Yo creo que el paro no es ajuste, realmente es corrección de abusos, y las anécdotas en todos los ministerios, en la jefatura, en todos lados son exactamente las mismas. Hay un despilfarro descomunal. Y créanme que cuando uno empieza a sumar los números de todo tipo de despilfarro, es muy fácil llegar a una cifra relevante desde el punto de vista macroeconómico, una cifra sumada, digo. El otro día me decía Marcos Peña, el jefe de gabinete, me dice, ya estoy contribuyendo a la causa, me dice. De la pauta publicitaria que tenía jefatura de gabinete, quiero decir bien este número, creo que era 700 millones de pesos, la bajamos a 300 millones de pesos. ¿Realmente era necesario que la jefatura de gabinete estuviera poniendo plata en distintos medios, más allá de cómo lo distribuía? Nosotros creemos que no. Y como ese ejemplo van a ver
Muchos ejemplos, Gustavo. Sí, no, si me permitís. Creo que está bien el planteo que haces, creo que esto es lo que puede salir mañana. La respuesta que te puedo dar es que uno no está ajustando cuando en realidad antes gastó de más. Lo que está haciendo es gastar lo que corresponde. Esta es la gran diferencia. Ministro. Bueno, Liliana preguntó como 7 preguntas en uno y consiguió 3 Sí. Vamos a hacer una. respuestas. Voy a hacer una sola, ministro. Sí, eso, pará. Ha sido tan Hacemos una prolongada. cada Estamos mal con los incentivos, ¿no? Parecemos los... No, ya lo sé. Fue tan prolongada. Pero si no nos su reímos un exposición, poco, ministro. claro, no bancamos la sesión prolongada, claro. Digo que fue tan prolongada que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros para buscar preguntas nuevas. Si me permite, Muchas gracias. yo le voy a hacer una pregunta que no tiene tanto que ver con esto, aunque sí tiene que ver. Siempre y cuando digas tu nombre antes. esa es Ariel una Rodríguez de Radio Continental. Ariel. Bueno, tiene que ver, primero, una breve introducción. Hoy en el boletín oficial se publica que el SER para calcular el SER a partir de ahora, se van a contemplar los índices de San Luis y de la ciudad de Buenos Aires. Y usted recién hablaba, si no tomé mal nota, la inflación estimada del año pasado fue del 28%. ¿Cuál va a ser el índice que se va a tomar para la negociación paritaria, que muchas de las cuales están comenzando ya? Es una excelente pregunta, Ariel. Gracias por hacerla, porque no hubiera querido que eso quedara abierto. Hay 2 frecuencias acá para que se entienda bien. Cuando nosotros presentamos esa escalera decreciente de metas de inflación, en el fondo, digamos, no nos preocupamos por el INDEC porque ya va a estar resuelto, ¿no? Por supuesto va a estar resuelto el año que viene, pero también va a estar resuelto a mitad camino o antes de este año, con lo cual cuando el INDEC finalmente empiece a publicar el índice de inflación, va a publicar toda la historia del 2016. Entonces, esta meta va a ser homologable con lo que diga el INDEC. Como bien planteás vos, Ariel, no va a estar disponible, por lo menos para las primeras paritarias. Aclaro, porque las paritarias son un ejercicio que se va dando todos los meses y que empieza en enero o febrero, pero sigue y se extiende hasta junio o julio, ¿no? La paritaria de los empleados del sector público, por ejemplo, se cierra en junio. Entonces, dependiendo de qué paritaria estemos hablando, va a existir o no va a existir el índice de precios del INDEC. ¿Hasta ahí vamos? La segunda reflexión es cómo se vino haciendo hasta ahora, durante 8 años. ¿Los sindicatos miraban el INDEC? ¿El índice del INDEC? No. Bueno, ahora tienen un número menos para distraerse. Lo que vamos a hacer nosotros en la discusión que nos toque a nosotros y en donde podamos aportar algo para la discusión es nuestro mejor cálculo de un promedio de los distintos índices. Pero no podemos hacer más que eso, Ariel. Simplemente lo que vamos a decir es, están estos índices, miremos los índices y encontremos la manera de que cada índice sea representativo. Son hacia la baja, de acuerdo a la consideración de los gremios, van a contemplar, como usted lo decía, lo que puedan llegar a compensar a través de ganancias. Bueno, eso ya es una derivada de la pregunta, violenta derivada. Quedémonos con lo que dijiste, lo que dijiste antes del SER, porque quiero aclarar eso, ¿no? El coeficiente de estabilización de referencia, ¿lo dije bien? ¿Sí? Bien. Estaba trunco a partir del 6 de diciembre y lo que nosotros resolvimos ayer, después de una recomendación del INDEC, fue que durante la transición, mientras no hubiera un índice de precios del INDEC, que es lo que requiere el SER, nosotros íbamos a tomar como referencia cualquiera de los 2 índices, el de San Luis o el de la Ciudad de Buenos Aires, porque son los que tienen la venia del INDEC. Y lo que anunciamos es que entre el 6 de diciembre y el 25 de enero, el SER se va a ajustar por el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. El 25 de enero tomaremos una decisión respecto del periodo siguiente y así sucesivamente. Volviendo a las paritarias, simplemente lo que estamos diciendo nosotros es hay muchos números que se pueden usar como referencia
Y bueno, es parte de la discusión. Ustedes sepan que el Estado no participa de la paritaria de cada sector. El Estado pone un marco. Y el marco que ponemos nosotros es el siguiente. Le decimos, si ustedes nos creen a nosotros y creen lo que presentamos hoy, entonces la referencia va a ser un número que va a estar entre 20 y 25% de inflación. Y entonces, para aclarar bien lo que dije en la conferencia de prensa pasada, que algunos o no lo entendieron o no lo quisieron entender. Yo digo, si lo que nosotros prometemos es cierto, el que fija un precio por arriba de la pauta nuestra que termina siendo cierta, queda un poco descolocado, ¿no? Vende menos productos, puede emplear a menos trabajadores, y por lo tanto lo que nosotros decimos es, si nos creen y si nosotros efectivamente vamos en el camino que decimos, por supuesto que al ordenar las expectativas a todos nos va a convenir fijar una pauta que sea consistente con la promesa del gobierno. Si las pautas no son consistentes con la promesa del gobierno, una de dos, o nosotros no estamos haciendo las cosas suficientemente bien, o diría, el resultado de esa paritaria va a quedar de manera no armoniosa con el conjunto y esto va a generar algún efecto en términos de cantidades, ya sea de empleo o de ventas, dependiendo de quién estemos hablando. Me voy a extender un poco más tomando algún riesgo, pero me parece que es parte de la transparencia que queremos transmitir. Nosotros entendemos que hay, en el año 2016, hay una línea divisoria, que es el primer trimestre y el resto de los trimestres. Cuando nosotros decimos la inflación entre el 20 y el 25%, es porque creemos que ya a partir del segundo trimestre podemos estar, o seguro a partir de la segunda mitad del año, vamos a estar con índice de inflación de menos del 1% mensual, ¿no? Pero somos conscientes de que algunas de las cosas que han sucedido hasta ahora y las que vamos a anunciar, Liliana, me preguntabas por el impacto de tarifas y no te lo contesté. Mira. El financiero, ahora vamos a contestar eso. Entonces, el primer trimestre no puede ser tomado como la base de proyección para el resto del año. Esto es lo que estamos diciendo nosotros. Créannos que a medida que acomodamos algunas distorsiones de precios relativos, vamos a ir trabajando en el conjunto para que eso se vaya acomodando, ¿no? Respecto del déficit financiero, la cuenta de intereses es más o menos 2 puntos del PBI, 2,2%. Me corrige acá Pepe, no vaya a ser que después quedemos mal parados. Para este año no hay diferencia entre el déficit primario y el financiero porque más o menos los recursos que yo dije antes, truchos del Banco Central y en alguna medida del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son más o menos eso, ¿no? Para el año que viene sospechamos que las utilidades van a ser menores del Banco Central y que posiblemente, no sé si va a haber más o menos del fondo del ANSES para compensar esos intereses, ¿no? Pero ese número no lo tenemos hecho, yo diría para ser conservador quizás medio punto más del PBI. Si tu pregunta es, no la hiciste pero la intuyo, programa de financiamiento, estamos trabajando en eso. Y lo vamos a hacer una vez que tengamos toda la información. Tenemos preparado un programa de financiamiento para la primera mitad del año, pero también hay muchas incertidumbres por despejar, entre ellas la que planteé al principio de la conferencia de prensa, que es qué tan rápido podamos avanzar en la discusión en Nueva York, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser lo más transparentes posibles, pero donde vemos algo que realmente se escapa del margen de certeza, no queremos comprometernos con algo sobre lo cual no tenemos control pleno. Ministro, buenas tardes. Marcelo Peláez de Canal 3 y TN. Hola, Marcelo. Sobre el caso de la deuda soberana y la intención de resolver el problema, quería preguntarle respecto del estudio jurídico que la Argentina ha venido contratando a lo largo de la última década en Nueva York. Con la intención de resolver el problema, ¿van a continuar trabajando con el mismo estudio o acaso van a cambiar, habida cuenta que ese estudio acumula una larga cadena de derrotas judiciales en Nueva York y en tal aspecto quería preguntarle si en el Ministerio hay una estimación de la cantidad de decenas o cientos de millones de dólares que ese estudio a la Argentina le ha pagado en concepto de honorarios?
Tenemos no la estimación, sino el número preciso. Me parece que no es este el momento para revelar ese número. Lo vamos a hacer en algún momento, pero las cifras sí fueron cuantiosas y muchos de los números que andan dando vuelta por allí son verosímiles, por ponerlo de alguna manera. La cuestión no es tan sencilla como para cambiar de caballo en medio del río, ¿no? La manera en que lo vemos nosotros es que el estudio actual de la República ha sido absolutamente inefectivo para conseguir el resultado que necesitamos ahora, que es resolver el problema, básicamente. Así como el gobierno nacional arrastró los pies durante más de 10 años, tuvo un cómplice legal y jurídico que fue el estudio en cuestión. Ahora, ese estudio en cuestión tiene también una memoria jurídica que nosotros no queremos resignar hasta estar muy seguros de qué costo puede tener eso. Si me permiten una analogía futbolística, Cleary hasta ahora venía jugando en defensa y en ataque. En ataque fue un desastre porque no nos permitió hacer el gol para resolver el partido tan trabado que tenemos y que venimos teniendo hace 10 años. Lo vamos a dejar en defensa y estamos tratando de contratar el que haga el gol sobre el final de la negociación, ¿no? Básicamente esa es la idea y hemos convocado una compulsa de estudios internacionales en Nueva York. Vamos a elegir a través de un proceso de licitación y seguramente en las próximas semanas va a haber un trabajo conjunto entre Cleary y los nuevos abogados. Aclaro solamente una cosa, ustedes habrán visto en estos días el nombre de un abogado de Cleary que hasta ahora no lo habíamos tenido en Argentina, Lee Buchheit. Lee Buchheit es un referente internacional en cuestiones de reestructuración de la deuda. Tuvo un rol preponderante en la negociación de la deuda de Grecia, pero también en el marco conceptual de muchas otras renegociaciones. La pregunta que yo me hice cuando estaba del otro lado del mostrador durante tantos años, ya que tenían a Cleary, era por qué tienen en el banco, usando la analogía, al Messi de las reestructuraciones, ¿no? Bueno, se ve que cuando nosotros empezamos a decir que no estábamos tan conformes, apareció esa carta, ¿no? O sea que ya hubo una reacción, para nosotros es insuficiente, pero bueno, estas cosas las vamos a ir resolviendo a medida que tengamos mejor información del otro lado, la otra contraparte, qué es lo que pretende y con qué viene, ¿no? Entonces, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Quizás nosotros hubiéramos preferido un cambio de un día para el otro, pero entendemos que eso es bastante arriesgado y por eso la decisión va a ser esta que estamos tomando. Buenas tardes, ministro Ezequiel Burgo, del diario Clarín. Hola, Ezequiel. La pregunta es, ¿qué ítem dentro de los 9.882 millones que usted mencionó de la deuda que se está negociando con los holdouts, qué ítem es sobre el que el gobierno o la República negociaría en la mesa? A ver, la negociación es conjunta, porque al final del día lo que hay que mirar es lo que el juez dice que nosotros debemos. Nuestra filosofía en todo caso es, y esta es la filosofía del presidente de la Nación, nosotros queremos pagar el capital, porque eso es lo que debemos, pero no creemos que ese capital se deba ajustar de la manera en que el cálculo de la sentencia así lo estima, ¿no? Francamente, si alguien puso 1 millón en el 2001 y ahora un juez le dice que puede llevarse 10, bueno, Ezequiel, fíjate vos si encontrás una inversión de mejor retorno que esa en el mundo tan complejo de los últimos 12 o 13 años, ¿no? Entonces, no quiero ir mucho más allá de eso porque estamos entrando en un terreno jurídico que no me corresponde a mí, sino que le corresponde a los abogados y sobre todo al secretario de Finanzas, que está recién ahora enterándose de la posición que tenemos enfrente. Pero para que se entienda bien, de la sentencia, números muy gruesos, 30 centavos son capital original, 70 son intereses.
Y dependiendo de el bono, porque estos son muchos bonos, en algunos casos llegamos al nivel extremo donde el capital original es 5 centavos y los intereses son 95. No sé qué opinan ustedes, a mí me parece que eso no es necesariamente justo. Bueno, esto es efectivamente lo que nosotros queremos discutir. Pero queremos discutirlo rápido y pronto y queremos resolver el problema. Porque esa ha sido la decisión del presidente y bueno, tenemos un muy mal antecedente con intereses punitorios en Argentina, que fue la deuda del Club de París, 3.600 millones de dólares de aire, que nadie siquiera volvió a chequear. Bueno, eso no lo vamos a hacer nosotros. Ministro, buenas tardes. Esteban Rafael, de Cronista. Usted recién mencionaba Hola, Esteban. básicamente las metas de inflación y esta intención del gobierno de reducir paulatinamente la inflación y a la vez aumentar la productividad y que la economía crezca finalmente. En estos momentos está habiendo despidos en la economía, no solamente en el sector público, usted lo atribuyó y el gobierno en general habla de ñoquis, sino también en el sector privado. En estos últimos días se conocieron despidos en Cerámica San Lorenzo, en algunas metalúrgicas, creo que también en empresas petroleras o en algunas mineras de la Patagonia. Quería saber qué piensan de esto, teniendo en cuenta de que Macri varias veces dijo que iban a defender el empleo de los argentinos, y si el gobierno está haciendo algo, está pensando algo para contener este escenario de despidos que empieza a manifestarse. Bueno, es parte de la herencia, ¿no? Nosotros llevamos un mes en el gobierno y esos ejemplos que vos planteás, Esteban, y supongo que algún otro que podemos pensar, no creo que la decisión se tome de un mes para el otro, ¿no? Son unidades productivas, empresas, sectores que vienen sufriendo hace mucho tiempo y que, por lo tanto, si llegaron a la decisión de despedir parte de sus planteles, no es por lo que estamos haciendo nosotros ahora, sino por los 4 años previos en los que no se creció. Nosotros, cuando el presidente dice que vamos a cuidar el empleo, se lo toma muy en serio y así lo hizo en algunos casos puntuales en el último tiempo. El que estamos en estos momentos muy preocupados es el del sector petrolero en buena parte de la Patagonia, ¿no? Y nosotros vamos a mantener el esquema de un precio de referencia para el productor local muy por encima del valor de mercado del barril internacional, ¿no? Y como esto vamos a estar operando ad hoc cada vez que veamos que hay un rol del Estado Nacional para proteger ese empleo. Pero bueno, por supuesto siempre en concordancia con y en coordinación con el sindicato en cuestión y con el empresariado en cuestión. A ver, lo discutimos la última vez. Nosotros, una de las medidas que anunciamos a fin de año fue una rebaja importante en el impuesto ese insólito a los autos. Si no lo hacíamos, posiblemente este año hubiera caído aún más la producción de autos y hubieran habido aún más despidos de lo que ya se vieron, ¿no? Bueno, básicamente el esquema nuestro es ordenar la macroeconomía para que estas cosas no sucedan y estar atentos en la micro para que cuestiones pendientes del gobierno anterior se subsanen con el menor costo posible. Última, ¿no? Sí, buenas tardes. Carlos Arvida de Infobae. Hola, Carlos. Yo quiero volver sobre lo que decía Ezequiel Burgos, en particular por la sentencia definitiva de Griesa. Y ya que estamos llegando un poco al final, quiero contar una anécdota muy chiquitita. Siempre son bienvenidas las anécdotas. El día anterior... Después la tenemos que calificar, ¿eh? Bueno. Hay un jurado y pone 8, 9, El día anterior 3. que saliera la sentencia, yo hablé con un exministro de Economía de la Argentina y me decía, matándonos, Griesa nos puede cobrar 400 millones de dólares. Matándonos. La sentencia terminó siendo 1.330. Entonces, ¿por qué pregunto esto? Vuelvo a preguntar por el tema de los punitorios. Estás hablando del litigio original, para que todos entiendan. Exactamente. Un capital original de 458 millones. Aproximadamente, el ministro de ese entonces de Economía me dijo, matándonos, en la cancha de Boca fue, matándonos... ¿Por qué metemos a Boquita? Boquita, bueno, pero digo, matándonos nos pueden cobrar 450.
Y esa misma noche se enteró que la sentencia era de 1.330. Era un partido que jugaba Boca, que se jugaba Argentina y Brasil en la cancha de Boca. Que yo justo estaba en ese partido. Digo, ¿existe la posibilidad de renegociar esos punitorios que ustedes recién acaban de mencionar? Permitime no contestar cabalmente esa pregunta. Existe la posibilidad, algunos sí, otros no, porque tienen sentencia firme. Pero no me quedaría en el criterio estrictamente jurídico. Acá hay una negociación de sentido común para hacer, ¿no? La dificultad que tenemos como parte de la herencia, nosotros heredamos esto con una sentencia firme y con una orden del juez de que no podemos hacer ninguna otra cosa hasta no resolver esto, ¿no? Haces bien en recordármelo, porque eso hay que ponerlo en el casillero de la herencia. Yo creo que ningún país del mundo recibe una cosa así, ¿no? Irak acaba de hacer una reestructuración de deuda muy agresiva, pero no estaba ni por asomo en la situación jurídica que estamos nosotros, ¿no? Entonces, esto obviamente nos debilita mucho al momento de negociar, como también nos debilita aquella oferta que en su momento dicen que le hicieron a los fondos allí en el 2014, que parecía bastante generosa y que, bueno, ellos creen que ese tiene que ser el punto de partida, ¿no? Sin dar números para no generar problemas. Pero digo, claramente el taxi de los intereses es una cuestión central en la discusión. Hay elementos jurídicos que podemos explorar, pero sobre todo lo que nosotros queremos explorar es el sentido común, ¿no? Yo aprovecho, me parecía cuando dijiste la cancha de Boca, estaba pensando qué ministro de Economía era boquense y no se me ocurría quién podía ser. Otros funcionarios sí, pero ministro no. Era Argentina-Brasil. Pero aprovecho, se me fue el pensamiento, no sé qué era lo que iba a decir ahí al final. ¿Qué estaba diciendo? ¿De Caleri? No, de los punitorios. Bueno, no sé. Vamos. Me quedé sin batería, vamos a tener que terminar la conferencia de prensa. Van a haber otras oportunidades. No, me perdí con la anécdota, que le ponemos, ¿cuánto le ponemos a la anécdota? 4 puntos, no mucho más que eso, ¿no? No, pero ahora retomando con seriedad, este es un proceso que empieza ahora, que nosotros tenemos las herramientas para discutirlo. Entendemos que el taxi de los intereses nos pone en una situación de desigualdad, ¿no? Porque si yo estoy en la posición de enfrente con semejante taxi, bueno, lo mejor que me puede pasar es esperar, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que seguramente va a estar recibiendo de nosotros el mediador hoy. Veremos cómo va esa reunión y la próxima vez les daré más info y me acordaré de la anécdota de mi lado, ¿eh? Muchas gracias.